Bienvenidos al sentido de la fe. ¿Cómo se discierne la verdad de un llamado cuando el mundo que lo acoge se desmorona? La pregunta que hoy resuena ante la precariedad de las estructuras sociales halló una respuesta definitiva hace más de 14 siglos, en un tiempo donde la misma civilización parecía sucumbir bajo el peso de su propia decadencia. Era el tiempo de Pérgamo, la iglesia que había salido victoriosa del martirio solo para caer en la tentación de la mundanización, de la mezcla peligrosa entre el trono y el altar, entre la fe y el poder imperial en declive. Cuando el orden de Roma se desvanecía ante las oleadas bárbaras, dejando un vacío de autoridad, cultura y esperanza, la crisis no fue solo política o social, sino fundamentalmente de sentido. ¿Hacia dónde dirigir la vida? ¿Qué construir cuando todo es ruina? El hombre no está solo para responder a esta pregunta. En el corazón de cada cristiano reside el don siliente, una brújula espiritual que orienta el alma hacia lo que es verdadero, bueno y bello, el sensus fidei. Este instinto sobrenatural, más profundo que el sentimiento y más firme que la razón humana por sí sola, es la resonancia interior con la revelación de Cristo. No se trata de una voz interior subjetiva, sino de una connaturalidad de las realidades divinas, que permite al creyente y a la iglesia entera distinguir lo auténtico de lo falso en medio del caos. El discernimiento vocacional de toda una época dependió de escuchar esa verdad que la iglesia siempre ha sabido y creído como buena y verdadera. El siglo VI fue un tiempo de profunda oscuridad material. Las guerras góticas, las incursiones lombardas, las epidemias y la debilidad bizantina había dejado a la antigua Europa sumida en una desestructuración, especialmente en el campo. Las ciudades decaían, la vida rural se debatía entre la ignorancia, la superstición pagana y un cristianismo superficial que carecía de cohesión litúrgica. El gran desafío apologético de la época no era debatir dogmas sofisticados, sino presentar una fe que fuera visiblemente superior, más ordenada y más caritativa que el mundo mismo que se hundía. En este panorama de ruina, la providencia suscitó una respuesta radicalmente nueva, centrada en el monacato. San Benito de Nurcia, con su regla, no ofreció una estrategia política para revivir el imperio, sino una arquitectura espiritual para construir la ciudad de Dios desde cero. Su vocación no fue huir del mundo, sino crear un nuevo modelo de comunidad que restaurara el orden perdido, la estabilidad de la vida, el equilibrio entre la oración y el trabajo, y la obediencia como camino a la santidad. El sensus fidei de Benito le indicó que la respuesta a la mundanización de la Iglesia no era la protesta, sino la separación para la construcción, que la fe se hacía firme no en los concilios imperiales, sino en la perseverancia de la vida comunitaria y en la lectio divina. San Gregorio de Agrigento promocionó la lectura espiritual. Esta visión fue elevada y consolidada por Gregorio Magno. Como doctor de la Iglesia, Gregorio actuó como gran administrador y pastor y como testigo de San Benito. Su regla pastoral y sus cartas demuestran un discernimiento excepcional. Comprendió que la fe no podía sobrevivir en la periferia sin estructura central sólida. El sensus fidei le permitió ver que la misión de la Iglesia era reorganizar la caridad, evangelizar activamente a los pueblos bárbaros, como cuando envió a San Agustín de Canterbury a Inglaterra, y gestionar las realidades temporales como los latifundios con una nueva ética. El llamado a construir este nuevo orden no estuvo exento de batallas personales y externas, que fueron verdaderas crisis de discernimiento guiadas por el sentido de la fe. Estos santos debieron purificar sus motivaciones, resistiendo las desviaciones ideológicas de su tiempo, que intentaban configurar la fe a los dictados del gobierno secular. La batalla de la misión y la penitencia de San Gulumano de Lexeuil se sintió impulsado por el sensus fidei a dejar la estabilidad irlandesa para llevar a su monacato radical centrado en la penitencia. A través de una Europa continental devastada, su combate fue la inestabilidad y la confrontación directa con las costumbres paganas y los reyes francos. Leandro de Sevilla libró una batalla similar en Hispania, donde el sensus fidei le dictó la necesidad de promover la unidad religiosa y evangelizar a los visigodos, resistiendo la tentación de la división eclesial. La batalla de la belleza y la pobreza. San Maximiano de Siracusa enfrentó una crisis de recursos y salud crónica. En Sicilia, en un ambiente de ritos mixtos y de estructuración parroquial,
El sensus fidei le reveló que la belleza litúrgica no era un lujo, sino una necesidad vital para la fe del pueblo pobre. Frente a la destrucción, él no esperó subsidios imperiales, sino que impulsó la construcción de basílicas rurales modestas y funcionales, auténticos faros litúrgicos. Su lucha fue una obediencia creativa, cumplir la voluntad del Papa con recursos mínimos, demostrando que la presencia eucarística es prioridad absoluta, incluso en los lugares más remotos. La batalla del conocimiento y del trabajo. San Isidoro de Sevilla luchó contra el caos intelectual de la época. Su vocación, confirmada por el sensus fidei en un contexto de oscuridad cultural, fue ordenar el saber. Sus etimologías se convirtieron en un arca de Noé para el conocimiento antiguo, un esfuerzo titánico para proveer una ética laboral monástica y un marco de referencia que permitiese al cristiano realizar su trabajo manual con dignidad y propósito. Su labor demostró que el sentido de la fe purifica la inteligencia, rescatándola de la desesperación secular y de la esclavitud intelectual. El discernimiento vocacional de estos santos, siempre alineado con la tradición y la caridad, se manifestó en una respuesta providencial y tangible. El monasterio se erigió como el nuevo centro civilizador, la respuesta de Dios a la debacle de la Iglesia en ese momento. La coherencia sobrenatural entre el llamado individual y el plan de salvación se hizo visible en obras de caridad y cultura que siguieron a estos centros. El monasterio se convirtió en el principal centro de curación y hospitalidad. Santos como San Mauro de Llanfeuil y San David de Gales vincularon la vida ascética con el cuidado del cuerpo, fundando hospitales y demostrando que la fe debe traducirse en misericordia concreta. San Galo de Suiza fundó hospicios, mostrando que el sentido de la fe impulsa el amor sacrificado. La vocación a la belleza se manifestó como un acto de resistencia a la miseria. San Venancio de Fortunato, con sus himnos y poemas, y San Romano de Meloda, con sus Contaquia, proveyeron el oxígeno espiritual y estético para la liturgia inspirado en el arte, frescos y decoración de manuscritos que educaban al pueblo iletrado. El sensus fidei les enseñó que la expresión artística debe ser el testimonio visible de la fe en tiempos de ruina. El monacato salvó el saber. La formación de clérigos locales promovida por San Desiderio de Vienne y la evangelización organizada de San Agustín de Canterbury en monasterios aseguraron que el conocimiento no se extinguiera, sino que se pusiera al servicio de la misión. Así, la vocación monástica, desde el trabajo agrícola de San Filiberto hasta la defensa de la autoridad eclesial de San Gregorio de Tours, demostró que la fe no solo se transforma a los individuos, sino que reestructura la realidad temporal según el Evangelio, en contraste directo con las ideologías seculares que buscan solo el beneficio político o la acumulación terrenal. El legado de la época de Pérgamo en el monacato del siglo VI es una invitación radical a aplicar el sensus fidei en nuestro propio discernimiento. Ellos nos enseñaron que el cristianismo no se limita a ser una opción de vida, sino un proyecto de civilización. Hoy la pregunta de discernimiento es: ¿estoy construyendo sobre la roca de la tradición y el magisterio o sobre la arena de mis meros sentimientos subjetivos? ¿Esta posible vocación me acerca más a la santidad, al amor sacrificado o solo a mi autorrealización egoísta? La vida de estos santos nos ofrece valores accionables para evaluar nuestra resonancia vocacional. La obediencia creativa de Maximiano, el coraje constructivo en la enfermedad, la ética laboral en la periferia y la presencia eucarística como prioridad absoluta nos interpelan a ser arquitectos espirituales que levantan templos con los pocos ladrillos que tenemos, incluso en medio de la precariedad física o material. El monacato demostró que la vocación auténtica purifica las motivaciones, y es un don recibido, no una habilidad personal. El ejemplo de estos grandes constructores de la fe nos revela que el verdadero camino de la imitación de Cristo, el Verbo hecho carne, que se humilló para la humanidad, pudiera ser restaurada en nuestras imágenes. Y así, la gran comunidad de santos del siglo VI, ejerciendo el sentido de la fe, pudieron cantar el coro con San Pablo: ya no soy yo quien vive en mí, sino Cristo quien vive. Por la gracia alcanzaron la restauración de la imagen y semejanza con el Verbo, transformando desde el corazón de la Iglesia no solamente sus vidas, sino también las realidades temporales en la historia de la humanidad. Y lo más importante, hicieron a Cristo presente
con la tradición apostólica. Lo hicieron presente en la historia de la humanidad. Pues muchas gracias por terminar este sexto siglo. Comenzamos la próxima semana con la siguiente fase de herejes en la serie de herejías. De los herejes a los ideólogos, el asedio del mal contra la tradición. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios nos bendiga a todos y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por cada uno de nosotros.